El asiento equivocado. El aeropuerto siempre había sido para Laura un lugar de sensaciones encontradas. Por un lado, le gustaba la idea de viajar, la promesa de nuevos paisajes, la ruptura de la rutina, la ilusión de llegar a un lugar diferente. Pero por otro, lo abrumaba el desorden de maletas, los pasillos interminables, las filas que parecían no avanzar nunca. Aquella mañana, Laura había llegado con más tiempo del necesario. Era una costumbre que había heredado de su padre, quien solía decir que llegar temprano es la única manera de viajar sin estrés. Vestía de manera cómoda, unos jeans oscuros, una camiseta blanca y una chaqueta ligera azul marino. En el bolso de mano llevaba un libro, una botella de agua y unos audífonos que usaba más para aislarse del ruido que para escuchar música. El vuelo salía hacia Medellín a las 10:20. Había hecho el check-in en línea, pero aún así había pasado por los mostradores para imprimir el pase de abordar. El papel estaba bien guardado en el bolsillo lateral del bolso. Había revisado varias veces el número de asiento, 12A. Ventana. Siempre pedía ventana. No le gustaba estar en medio y mucho menos en pasillo, donde la gente pasaba a cada rato. Después de desayunar un café y una almojábana en una de las cafeterías cercanas a la sala de abordaje, se sentó frente a la gran ventana desde la que se veían los aviones alineados. Observaba cómo el personal de tierra movía carros con maletas, cómo se conectaban las escaleras móviles y cómo los aviones parecían monstruos dormidos que, en cualquier momento, abrirían los ojos para emprender el vuelo. Miró el reloj, faltaban 40 minutos para abordar. Decidió abrir su libro, aunque sabía que no avanzaría mucho porque estaba más pendiente de los anuncios por altavoz que de las palabras impresas. El tiempo pasó rápido. Cuando por fin llamaron a los pasajeros del vuelo 842 con destino a Medellín, Laura se levantó, ajustó la correa de su bolso y se dirigió a la fila. Escaneó el pase de abordar, saludó con una sonrisa tímida a la azafata y caminó por el pasillo que la condujo hasta el avión. Dentro, el aire tenía ese olor peculiar a mezcla de plástico, desinfectante y un ligero aroma metálico. Los compartimientos superiores ya estaban medio llenos y varias personas se acomodaban en sus asientos. Laura avanzó contando las filas, 8, 9, 10, 11. Ahí estaba la suya, la 12. Vio el asiento vacío junto a la ventana y se apresuró a ocuparlo. Colocó su bolso debajo del asiento delantero, se acomodó contra la pared del avión y soltó un suspiro de alivio. Había tenido suerte, pensó que quizás el asiento del medio quedaría vacío y tendría más espacio. Sacó los audífonos y se los puso, aunque sin música todavía. Solo quería aislarse del murmullo creciente. Pasaron unos minutos. El flujo de pasajeros continuaba, y de pronto alguien se detuvo frente a ella. «Disculpa», dijo una voz masculina. Laura levantó la vista. Era un hombre de unos 30 y tantos años, alto, con cabello castaño claro y barba de pocos días. Llevaba una chaqueta negra y un maletín de cuero colgado al hombro. «Creo que estás en mi asiento», añadió, mostrándole su pase de abordar. Laura parpadeó, confundida. «¿Tu asiento?» «Sí, el 12A. Ventana». Ella frunció el ceño. Sacó su pase del bolsillo y lo miró. 12C pasillo. Un calor repentino le subió a las mejillas. Había leído mal. No era la primera vez que algo así le pasaba, su mente a menudo jugaba trucos cuando estaba nerviosa o distraída. «Oh, lo siento mucho», dijo, con una sonrisa avergonzada. «Me equivoqué». El hombre no parecía molesto. De hecho, sonrió con amabilidad. «No pasa nada». Laura recogió rápidamente sus cosas y se movió hacia el asiento del pasillo. El asiento del medio seguía vacío, lo cual fue un alivio. El hombre ocupó la ventana y se acomodó. Por un momento, Laura pensó que ahí acabaría todo. Pero entonces, cuando ya el avión estaba casi lleno y la tripulación pedía a los pasajeros que guardaran el equipaje de mano, alguien más llegó a la fila 12, una señora mayor, con un abrigo beige y un bolso pequeño. «Buenas», dijo con voz dulce. «Me parece que este es el 12B». Y sí, era el asiento del medio. La mujer se acomodó con lentitud y pidió ayuda para guardar su bolso. Laura y el hombre de la ventana le echaron una mano, y al final los tres quedaron sentados lado a lado. Laura pensó en ponerse los audífonos, pero la señora comenzó a hablar con ella,
contándole que iba a Medellín a visitar a su hija, que hacía tiempo no la veía. Tenía un tono cálido y animado, y Laura decidió escucharla en lugar de encerrarse en su silencio. El avión rodó por la pista y finalmente despegó. El rugido de los motores llenó la cabina, las luces parpadearon un instante, y luego el aparato se elevó, inclinándose hasta alcanzar la altitud de crucero. La señora se quedó mirando por la ventana, maravillada. El hombre del asiento 12A también observaba el paisaje, con una expresión tranquila. Laura, entretanto, pensaba en la coincidencia. Si no se hubiera sentado en el asiento equivocado, quizá no habría tenido esa conversación, ni habría notado los detalles en la expresión de sus compañeros de fila. Una hora después, cuando el avión estaba ya en pleno vuelo, la señora se quedó dormida. Laura abrió su libro e intentó leer, pero sintió que el hombre de la ventana la miraba de reojo. ¿Es interesante?, preguntó, señalando el libro. Laura lo miró, un poco sorprendida. Sí, bueno, más o menos. Es una novela que empecé hace poco. ¿De qué trata? Laura dudó un instante, pero terminó respondiendo. La conversación, que empezó con timidez, se extendió poco a poco. Hablaron de libros, de películas, de viajes. Descubrieron que ambos tenían gustos similares en música, que habían leído a algunos de los mismos autores y que compartían la costumbre de llegar temprano al aeropuerto. Laura se sorprendió de lo fácil que resultaba hablar con él. No era común que entablara conversaciones con desconocidos en un avión. Generalmente, prefería su espacio y su silencio. Pero había algo distinto en aquella interacción. Y mientras charlaban, pensó en lo curioso que era todo. Un simple error de asiento la había llevado a ese encuentro inesperado. Cuando el capitán anunció el inicio del descenso, Laura se dio cuenta de que el tiempo había pasado más rápido de lo habitual. Casi no había abierto su libro. La señora mayor se despertó, sonriente, y comentó algo sobre el clima en Medellín. El avión comenzó a descender entre nubes grises, y pronto apareció el paisaje verde de las montañas. Laura sintió una mezcla de emociones, alivio por llegar, nostalgia porque la conversación llegaría a su fin. El avión aterrizó con suavidad, el aplauso de algunos pasajeros llenó la cabina, y poco después todos comenzaron a levantarse, ansiosos por salir. El hombre del asiento 12A se giró hacia ella. Un gusto conocerte, dijo. Laura sonrió. Igualmente. Por un instante pensó en pedirle su contacto, pero dudó. No era su estilo. Sin embargo, cuando salieron del avión y caminaron juntos hacia la cinta de equipaje, algo ocurrió que no esperaba. Él se detuvo, miró a su alrededor y luego a ella. ¿Te parece si tomamos un café antes de salir del aeropuerto? Laura lo miró, sorprendida. Y en ese instante, sintió que aquella pequeña decisión de haberse sentado en el asiento equivocado estaba a punto de cambiar mucho más de lo que imaginaba. Un café inesperado. Laura no estaba acostumbrada a improvisar. Sus amigos solían bromear con que era la de los planes organizados hasta en las vacaciones. Pero allí estaba, en el aeropuerto de Medellín, con su maleta colgada al hombro y el corazón acelerado porque un completo desconocido le acababa de proponer tomar un café. Lo miró por un instante. No parecía insistente ni arrogante, más bien tranquilo, como si entendiera que ella podía decir que no sin problema. Está bien, respondió, casi sorprendida por su propia voz. Un café suena bien. Él sonrió con una mezcla de alivio y simpatía. Genial. Le extendió la mano. Me llamo Andrés. Laura. Caminaron juntos hacia una de las cafeterías cercanas a la salida. El aeropuerto estaba lleno de gente que iba y venía con prisa, maletas rodando, anuncios por altavoz. A pesar del bullicio, Laura sentía que se movían en un espacio aparte, como si la conversación dentro del avión hubiera creado una especie de burbuja que aún los envolvía. Eligieron una mesa junto a la ventana. Andrés pidió un café americano doble, y ella un capuchino. Mientras esperaban, comenzaron a hablar de nuevo, con la naturalidad de dos personas que parecían conocerse de antes. ¿Vienes por trabajo o por descanso?, preguntó él. Por trabajo. Bueno, un regreso con nuevos rumbos. El avión aterrizó en Bogotá pasada la medianoche. Laura, cansada pero todavía con la sonrisa en el rostro,
caminó por el pasillo de desembarque pensando en el mirador, en las luces de Medellín extendiéndose bajo la montaña, y en las palabras de Andrés antes de despedirse. Al llegar a su apartamento, dejó la maleta a un lado y se dejó caer en el sofá. Normalmente, después de un viaje de trabajo, la rutina la atrapaba de inmediato: revisar correos, organizar la ropa, preparar la semana. Pero esa noche fue distinto. Encendió la lámpara, abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco, y simplemente se quedó mirando el celular, esperando algún mensaje. No tardó en llegar. Andrés, ¿llegaste bien? Laura escribió de inmediato: sí, gracias. Ya en casa. Y después de unos segundos añadió: gracias por todo en Medellín. Ese mirador se queda conmigo. Él respondió con un emoji de ciudad iluminada y una frase sencilla. Eso fue solo el comienzo. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y expectación. Laura volvió a su trabajo en la oficina y a sus estudios, pero sentía que algo había cambiado. Revisaba su celular con más frecuencia de la habitual, y los mensajes con Andrés se convirtieron en parte de su día. No eran charlas eternas, pero sí constantes: un saludo en la mañana, una foto del tráfico, una anécdota del trabajo, un comentario sobre algún libro o película. Poco a poco, la conversación se volvió más cercana. No hablaban solo de lo que hacían, sino de lo que pensaban, lo que sentían, lo que soñaban. Laura se dio cuenta de que lo escuchaba de una forma distinta, con atención y curiosidad, como si en cada mensaje se revelara un pedacito más de una historia que apenas comenzaba. Un par de semanas después, Andrés viajó a Bogotá por motivos de trabajo. Antes de llegar, le envió un mensaje. Andrés, estaré en tu ciudad 3 días. ¿Tienes tiempo para un café? Laura sonrió, recordando cómo todo había empezado. Aceptó sin dudar. Se encontraron en un café del centro, pequeño y acogedor. La escena se sintió como un reflejo de aquella primera charla en el aeropuerto, pero esta vez sin maletas ni vuelos que apuraran el tiempo. Se sentaron frente a frente, y la conversación volvió a fluir con naturalidad, como si los días que habían pasado hablando por mensajes hubieran construido un puente sólido entre los dos. Laura pensó que lo más extraño era lo normal que se sentía todo. No había un aire forzado, ni nervios exagerados, ni silencios incómodos. Era como si ese error de asiento hubiera revelado algo que siempre estuvo allí, esperando ocurrir. Al final de la visita, cuando Andrés debía regresar a Medellín, ambos sabían que la distancia sería un reto. No vivían en la misma ciudad, no compartían el mismo ritmo diario. Pero también sabían que lo que habían comenzado valía la pena intentarlo. En el aeropuerto de Bogotá, Andrés le dijo antes de abordar: quizá los aviones sigan siendo parte de nuestra historia. Laura sonrió. Pues habrá que seguir equivocándonos de asiento. Rieron juntos, y se despidieron con un abrazo fuerte, de esos que contienen la promesa de volver a verse. Los meses siguientes estuvieron marcados por visitas intercaladas, llamadas de madrugada y planes improvisados para coincidir en ciudades diferentes. No fue un camino fácil, pero ambos sentían que había algo auténtico en esa conexión que valía la pena sostener. Laura, en más de una ocasión, recordó el instante exacto en que se había sentado en aquel asiento equivocado, y pensó en lo sencillo y a la vez poderoso que había sido ese error. Alguien podría decir que fue casualidad, que simplemente se trató de un azar de aeropuerto. Pero para ella, fue el recordatorio de que, a veces, las mejores historias comienzan justo cuando uno cree haberse equivocado. Y mientras caminaba un día cualquiera por las calles de Bogotá, con un mensaje de Andrés iluminando su pantalla y haciéndola sonreír, supo que esa decisión, tan mínima y tan accidental, había cambiado su vida para siempre.